Pancho, Pancho López, viviste como un ciclón. Pancho López es una canción que era de mis tiempos, que viviste como un ciclón, porque Pancho López todo lo vivía rápido y lo lograba. Mi mamá sacó lo de Pancho López, ¿no? Y fue cuando yo dije, cuando le puse al título del capítulo, Un huracán llamado Freinano. Y me acuerdo que cuando estábamos eligiendo el nombre del libro, me dijo mamá, el título de ese capítulo. Pues fue tan intensa su vida que sí se murió joven. Mi papá nació en 1902 en la Ciudad de México, en la colonia San Rafael. Él fue el 11º hijo de una familia de 14 hermanos. Mi abuela se murió cuando él tenía 3 años de edad. Él fue un niño triste en ese aspecto porque siempre le hizo falta a su mamá. Mi abuelo tenía una imprenta, la imprenta mexicana de Juan Aguilar. Prácticamente pues, todos los hijos tenían que trabajar en esa imprenta, ¿verdad? Y mi papá era sumamente inquieto. Hizo una liga de béisbol cuando él tenía aproximadamente 15 años y metía a todos los beisbolistas a su casa y organizaba cosas y se iba a reuniones con sus amigos y llegaba tarde y todo eso a mi abuelo le empezó a ver que era un hijo diferente. Uno se puede imaginar a México en 1919. Digo, pienso en ese año porque es el año en que Freinano deja su casa, cuando deja a su padre y se lanza a trabajar en el Universal y empieza a hacer su labor, etcétera, ¿no? Realmente yo me imagino ese México, acaba de pasar la Revolución Mexicana, era un país que se estaba reconstruyendo, ¿verdad? En sus bases políticas, sociales, en general en toda su estructura. Y de pronto brota esta persona, ¿no? que aporta en esa reconstrucción algo muy importante que es el deporte. Él a los 17 años pide trabajo en el Universal y le dan a que haga unos escritos. Al poco tiempo le dieron como jefe de la sección deportiva del Universal, siendo él un chamaco. Y ahí en el Universal fue donde una persona le dijo, es que se me hace muy poco espacio para el deporte. Y una persona le dijo, ¿por qué no haces tu propio periódico? Y él se quedó pensando, bueno, pues sí está muy bonita la idea, pero para lograrla. Pero realmente ahí fue donde él empezó a pensar en hacer un periódico propio. Fue el pionero, el primero, el que generó la idea, ¿me explico? Y cuánta gente a través de la influencia de esa misma idea siguió con esa misma idea de escribir para el deporte, ¿no? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Entonces él sale de su casa con esos dos sueños, ¿no? El periodismo, el deporte, unido a un gran amor a México, un gran amor a su patria y de pronto pues se va a Estados Unidos, toma ideas, regresa a México y pues primero funda la comisión de box, luego se lanza y funda la Liga Mexicana de Béisbol con Ernesto Carmona, después empieza a promover los primeros equipos olímpicos que van a la Olimpiada del 24, del 28 y finalmente en 1930 funda la afición. Realizó lo que en un momento dado era un proyecto simplemente, ¿no? Que le dijeron, tú puedes escribir de deporte, hazlo.
y finalmente lo convirtió, ¿no? Y siempre fue una persona futurista. Le gustaba hacer las cosas aprendiendo de los que más sabían, ¿no? Y aquí está Fray Nano, están las 3 fotos aquí. Aquí está Mono Sabio y aquí está Don Facundo. Él se puso Fray Nano y las 3 personas que inauguraron el periódico, los 3 tenían sus seudónimos. El 25 de diciembre de 1930 se funda la afición. Empezó siendo un semanario. Y costaba 5 centavos. Mi papá empeña 2 relojes para poder sacar la afición, como ese sueño que él tenía de un periódico solamente deportivo. Mi abuelo lo que tenía es que la gente lo entendía, la gente vibraba, la gente sentía esa emoción. Fue un exitazo, o sea, realmente era una idea que era completamente original, nadie lo había hecho antes en la historia del periodismo mundial. Y efectivamente se empieza a vender muchísimo, la gente lo empieza a seguir. Le metieron todas las ganas porque era perfeccionista. Él decía que todo lo que escribieran fuera a favor del deporte. Sí, uno de veras se deleita con ese Fray Nano, ¿no? Tan casual, tan él mismo, que se sentía ahora sí que en la sala de su casa, platicándole a todo mundo lo que había ocurrido en ese momento, transmitiéndole el sentimiento que la gente en ese momento se contagia, ¿no? De ese sentimiento, más que quiere sentir, no, se contagia. ¿Cómo contagiaba a tanta gente con una crónica deportiva? Pues sí, lo lograba, ¿no? Y eso yo creo que al final fue la cúspide de su éxito, ¿no? Él, un logro de mexicanos en el deporte era así como que su máxima felicidad. Él estuvo cuando Mari les ganó y para mi papá fue, yo creo que uno de sus momentos más felices de su vida, ¿verdad? Una de las formas como la gente se acercaba al deporte era por el periódico y precisamente yo creo que esa capacidad de narración que tenía Fray Nano, de escribir las cosas muy coloquiales, era como que de pronto la persona que leía el periódico estaba ahí. Entonces es la belleza de mi abuelo que te sabía transmitir. Y pues era una institución por 30 años que sacó una cantidad de periodistas enorme, porque era como una universidad. En ese tiempo no había universidad para periodismo. Un hombre que tuvo grandes ideales, que los proyectó en su corazón y en su mente, y luego que tuvo el tesón, la perseverancia para llevarlos a cabo, ¿no? Para mi papá el periódico fue como un hijo. Lo amó, lo luchó, lo sudó, porque también era muy pesado llevar un periódico. Mi abuelo decía que la vida era como una pelea de box. En un momento de pronto te lanzan contra las cuerdas, te empiezan a palear, ya no quieres pelear y sin embargo tienes que sacar fuerza desde dentro para seguir luchando, inclusive si te tumban, levantarte y seguir la pelea hasta ganarla, ¿no? Hasta poder lograr el triunfo, ¿no? Pero él entregó tanto a la vida, era tan intenso, que se murió de 59 años. Le dio un infarto
El día que se va mi papá es el 12 de noviembre de 1961. Esta es la foto de mi papá conmigo cuando... Yo no quería morirme sin dejar un testimonio de quién fue mi papá. En este libro puedo hablar desde cómo había un perro y cómo mi hermana y yo nos fuimos a comer un hot dog en una pelea de campeonato y no vimos el knockout, o sea, de cosas cotidianas como de sus logros, de sus instituciones y de su periodismo que él hizo. Para lograr su altura, pues yo creo que poco, ¿no? Yo le tengo un gran respeto. Hablamos mucho de que México está mal, de que México pues siempre está en un tono mediocre, etc. Y realmente cuando uno ve gente como Fernando dice, no, espérate, hay gente muy buena que ha aportado mucho a México, que ha cambiado el país. Y ahí está, o sea, ahí está mi abuelo, ¿verdad? Y que esa forma de ser se transmita a la juventud, para que ellos vean esas ganas de lograr cosas como las que él